Pero Miriam, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Coincidís un poco con lo que dice Daniel? Sí, mira, agregaría algunos elementos. Creo, primero hay que darle una mirada más continental al fenómeno. Hace unos días estuvo el jefe del Pentágono en Argentina, o sea, un altísimo funcionario de Estados Unidos, y dijo que veía con preocupación el avance de las empresas chinas y de Rusia y que venía a preocuparse por ese tema. En Brasil vemos que la operación Lavallato no solo ha hecho caer la economía, que también acá está teniendo implicancias económicas, sino que hay detrás de toda la actuación de Sergio Moro y demás, un fuerte elemento de barrera a las empresas que se habían fortalecido en los últimos años, empresas brasileras, y permitir la penetración de empresas de Estados Unidos. Entonces me parece que hay una mirada más continental de cómo la Embajada de Estados Unidos en estos países interviene en estos procesos. Bueno, el caso de Stornelli, hace poco yo tuiteaba una foto de Stornelli arrodillado frente al embajador de Estados Unidos el 4 de julio, no el 25 de mayo, el 4 de julio en la embajada. Creo que hay una mano ahí que hay que investigar, que hay que ver. Después hay un elemento jurídico más general, que la causa tiene muchos elementos en cómo se origina de clara operación de los servicios de inteligencia. Ahora, como decía que Daniel tomaba este aspecto, ¿por qué Bonadío es tan osado con todo esto si es tan trucho? Creo porque hay una verosimilitud de que así funciona la política y una creencia social de años y años de ver cómo los empresarios ligados a la patria contratista se enriquecen, y que así como Vidal tiene una causa no tan promocionada como esta por aportantes truchos, es evidente que de acá sale el financiamiento de la política. Entonces, me parece que ahí hay un gran elemento que, a pesar de todo lo demás, hace que se torne por lo menos creíble, verosímil, y se da este elemento que también mencionaba Daniel, que los empresarios declaran y se vuelven a la casa. El caso más notorio es el del propio Calcaterra, un primo del presidente. Hace unos días estuvo Wagner declarando y él dijo, jefe de la Cámara de la Construcción, dijo que la empresa del presidente estaba ligada en la época en que el presidente y su padre eran los que dirigían la empresa. No pasó absolutamente nada. Es decir, con este método es bastante difícil poder descubrir todo el funcionamiento de esta patria contratista que desde la dictadura hasta acá, todo el que toca la obra pública se enriquece. Miriam. O tiene algún aspecto de magia o algo pasa. Sí. ¿No les parece que más allá de posicionamientos asumidos, ya hay gente que considera que todo esto pasó de 2003 a 2015, hay una idea de instalar que todo esto fue la magia del kirchnerismo? Mirá, la respuesta está en lo que te mencionaba recién. Desde la dictadura esta parte, por poner una fecha central, todo el que se ligó a la obra pública terminó envuelto en escándalos de corrupción y muy rico. Entonces, magia no hay en esto. Pero esto incluye a este gobierno, a los gobiernos anteriores al kirchnerismo, y es una línea de conducta que siempre ligado a la obra pública ocurren estas cosas. Entonces, lo que uno cuestiona de la causa también es esto de la cancha inclinada, se investiga solo para un solo lado. Cuando se votó la ley del arrepentido, yo voté en contra, precisamente porque me parecía que daba lugar a este tipo de arbitrariedades. Hay otras medidas para tomar si uno quiere investigar la corrupción y la corrupción en la obra pública. Con este sistema de primero detener a una persona y una vez que está con olor a tumba, como dicen ahora los medios de comunicación, preguntarle si se arrepiente y que culpe a otro, la verdad es que no parece que el sistema sea muy sano como para saber la verdad, ¿no? Los servicios de inteligencia, ¿a quién responden? Pero primero te aclaro algo. Si ¿Para hay, qué hay una decisión de que esto pase. Alguien dice, bueno, ahora vamos a alargar esto. ¿Por qué y para qué? Primero, estas leyes no hay que votarlas para después no quejarse que pasan estas cosas, ¿no? Porque cuando yo me opuse a esta ley éramos muy poquitos los que no las votamos. Entonces, a veces cuando uno da estos debates, o sea, hay tanto oportunismo político del efectismo, ¿no? De votar como cuando se votaron las leyes Bloomberg, las llamadas leyes Bloomberg, después tallan las cárceles y todo el mundo se asombra. Bueno, hay un debate más profundo de cómo se discuten estos temas y si de verdad se quiere investigar la corrupción en todo el sistema del Estado capitalista. Ahora, lo que vos decís, Gisela, es difícil saberlo, porque uno puede tener suposiciones, puede pensar claramente que Centeno no le daban mucho el currículum como para ser una persona que se lo contrate de chofer después de que le había tirado una granada a su jefe, ¿no? Claro, ¿qué hacía ahí, no? ¿Qué hacía ahí? Ahora, esa respuesta no la tenemos nosotros, esa respuesta la tendrán los que en ese momento dirigían los servicios de inteligencia del Estado, los que en ese momento manejaban toda esa operatoria que se usaron en el gobierno anterior para hacer operaciones y ahora se usan tal vez hasta las mismas personas en contra. Miriam, vos como abogada, ¿no? Como especialista en esto, ¿cómo ves la defensa de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner? Hoy publicó hace cerca de una hora una carta hablando de este famoso decreto donde se pagaron 600 millones
de dólares para que salga un decreto durante su gestión. Digo, ella presentando cartas, 600.000 dólares, perdón, presentándose ante la justicia con cartas. Digo, ¿cómo ves esta estrategia judicial de la presidenta? No sé, creo que la defensa de ella hasta ahora viene siendo más bien el silencio, salvo este caso particular. No es que ha salido, hecho una conferencia de prensa, pregúntenme todo lo que quieran, que contesto y doy explicaciones de absolutamente todo. Creo que el silencio se condice con la figura que le ponen, que es como que es la jefa de una asociación ilícita, que como vos me preguntás desde lo jurídico, te lo contesto desde ahí, es muy difícil probar la figura esa. Es una figura que se utiliza para tener personas detenidas, pero después en un juicio oral hay que probarlo. Que una persona, la jefa, o sea, que el objetivo era cometer una serie indeterminada de ilícitos. Y que era premeditado. Creo que están jugando con eso. Ahora, políticamente yo no justifico ese silencio de no decir una palabra, porque estamos todos hablando de este caso. Porque la persona que está involucrada no lo hace, la verdad es que eso no me parece justificable. Quería preguntarle a Miriam, porque, digamos, al que sí lo agarraron, y no era kirchnerista, era a Luis Rey Sobremonte cuando se iba huyendo de los ingleses con el tesoro, ¿no? Pero digo, esta situación, lo que pregunta la calle, aparte de que le gusta el show y de las cuestiones, si hay un crimen, ¿acá nos falta el muerto? Sí, igual no sé, o vale fotocopia, no sé si a la calle le gusta. Una cosa es que esta noticia se reitere y que ocupe lugar. Me parece que hay una sensación bastante de hastío con todo esto. Pensá que en Brasil, algo que mencionaban antes, en Brasil surgió una figura tan cuestionable como Bolsonaro a partir de mostrar toda la corrupción en los gobiernos del PT y demás. Entonces me parece que nosotros también desde la izquierda, y esto por ahí no era lo que vos me preguntabas, pero dame un minutito, insistimos mucho en discutir cómo se gestiona el Estado capitalista y por qué puede haber otro sistema de obras públicas que verdaderamente llegan los que necesitan, que tiene que ser con control de los trabajadores, que hay que abrir los libros de todas las empresas, de de Lázaro Báez, pero también de las de Calcaterra, del propio Macri, porque creo que ahí hay un tema para discutir, como decía antes, que es por qué hay una credibilidad de que esto es así, porque de algún lado salen esas campañas millonarias. Pero por eso te recalco, mientras llega, digo, yo también quiero que algún día llegue la justicia de los trabajadores, y no como me contaba mi compañero y amigo Frascarelli, de los muertos sin sentencia y demás, pero digo, la idea, legalmente, ya vale una fotocopia, te lo pido didácticamente. No, legalmente lo que pasa es que primero tenés el origen de la causa, es un origen muy turbio, entonces ahí ya tenés un primer problema, que es cómo se origina la causa, que se origina a partir de lo que yo denominaba antes como claros indicios de que hay una operación de inteligencia, la manera en que llega, los cuadernos, le entregan los cuadernos, quién se los entregó, después los cuadernos no estaban porque alguien los había hecho asadito, es toda una cosa muy extraña. El problema es que después empiezan a hablar, y esto ya, declaró a Valmedina, que fue jefe de gabinete del gobierno kirchnerista. Entonces ahora el juez me parece que lo que se está valiendo son de los testimonios y va dejando cada vez más de lado los motivos que utilizó. Jurídicamente es todo muy cuestionable, pero me parece que no hay que evitar el problema de fondo. Lo de Paolo Roca, ¿cómo lo tomás? No era un ámbito tribunalicio, pero para quienes están tan livianos de tomar todo como prueba, me parece que es un testimonio. El presidente Macri se reunió ayer a la mañana con AEA y les dijo a los grandes empresarios, vayan, hablen, es decir, que promovió la causa cuando si hablan cae él mismo. Parece un poco raro, parece que está confiado en que a él no lo van a tocar. Por eso me parece que más allá de esto hay que pensar de fondo cuáles son las medidas que se proponen. Nosotros claramente decimos que hay que terminar con este sistema de jueces de la servilleta, el caso de Bonadío. Stornelli pasó por todos lados, hasta fue ministro de Scioli, ¿se acuerdan que fue el que buscaba los Pomar y no los encontró? Es decir, son personajes que se van repitiendo, que pasan de la política a la justicia, van y vuelven y hacen todo este tipo de arbitrariedades. Me parece que es el momento de discutir la elección de los jueces y el juicio por jurado, incluso para las causas de corrupción. Qué distinta sería la mirada popular en estas causas y no este tipo de jueces que obviamente ya todo el mundo sabe que según el juez que toque, como antes era Ollarvide, ahora es Bonadío, es el destino que va a tener el gobierno de turno. Entonces me parece que hay medidas de fondo que tenemos que discutir, no solo cómo se gestiona la obra pública, no solo cómo se termina con la corrupción y se investiga verdaderamente, sino también que hay que discutir el Poder Judicial. ¿Es la justicia el problema, Miriam? Sí, claramente, por eso insisto que es el momento de discutir profundamente
que hay que elegir los jueces, los fiscales y tiene que haber juicios por jurados. La mirada popular tiene que estar en estos casos. Las pequeñas experiencias que hay absolutamente controladas y demás demuestran que es muy distinto, incluso en casos, por ejemplo, recién hablábamos de la policía, en casos de violencia policial, de gatillo fácil, el jurado popular tiene una mirada completamente distinta a la que tienen estos jueces. Entonces me parece que hay que ir de fondo con eso, porque si queremos saber qué pasó, si hubo coimas, no hubo coimas, cómo funciona el entramado de corrupción alrededor de lo que denominábamos la patria contratista, de la obra pública, del financiamiento de las campañas. Vuelvo al financiamiento de las campañas porque está el caso de María Eugenia Vidal de Cambiemos, que está acusada por haber truchado absolutamente aportes aprovechando datos de las personas más vulnerables que le brindaron al Estado sus datos, y ella lo utilizó para blanquear dinero de su campaña y eso no se investiga, no se habla. Entonces me parece que hay que dar una mirada de conjunto y que es el momento de discutir profundamente. Imagínate que Bonadío pasó por la servilleta, fue oficialista de todos los gobiernos del menemismo a esta parte y siempre se investiga el gobierno que se fue. La justicia argentina investiga el gobierno que se fue, nunca el actual. ¿Cómo se imaginan que puede terminar esta causa? ¿Se imaginan qué? No, me parece que es muy difícil saberlo y también por lo que te decía antes de que tiene un contexto regional, que acá evidentemente está en la mano de la Embajada de Estados Unidos tratando de, como dijo alguno de ellos, limpiar el mercado para que sus empresas puedan entrar. Es evidente que acá hay empresas que van a quedar afuera. Bueno, el caso de Roggio, que creo que alguno de ustedes lo mencionaba, ahora está la licitación del subte de nuevo, es probable, acá está el compañero trabajador del subte, es probable que quede afuera él, pero hay que ver si ahí no está también la mano del gobierno dentro de eso. Pero Miriam, ¿no considera que esta versión más que regional tiene mucho de local? Porque la de Brasil puede uno coincidir o no, pero tuvo pruebas contundentes. No sé, lo de las pruebas o no, que hay corrupción en la gestión del Estado capitalista, eso coincidimos todos, hasta los que defienden al gobierno anterior, eso ya no lo niega nadie, pero me parece que de conjunto es evidente que el gran motivo de intervención en la política de estos países del Cono Sur en los últimos años de Estados Unidos es a través de hablar de la corrupción y demás, no porque Estados Unidos tenga las manos limpias, sino porque quiere intervenir para favorecer a sus empresas. Entonces, saber cómo va a terminar es muy difícil por este contexto, es muy difícil porque creo que no se está haciendo una verdadera investigación, que hay que hacerla. Yo no coincido mucho con eso de, bueno, en el anterior también había, bueno, sí, pero eso no justifica porque la corrupción, como decía el compañero recién, después tiene consecuencias. La masacre de Once fue consecuencia de la corrupción y la desidia en el manejo del transporte durante años. La escuela de Moreno también. La escuela de Moreno también, que las rutas no tengan, algo que cualquiera que hable con una persona de vialidad te lo dice, la medida que tiene que tener, las capas asfálticas y demás, hace que después se provoquen accidentes donde muere gente todos los días. Argentina tiene unos niveles más altos de accidentes viales del mundo. Eso no es casualidad o que justo los argentinos no saben manejar. Entonces me parece que hay que pensar en cada uno de los casos concretos las consecuencias que tienen esto y no banalizarlo, porque si no se puede banalizar una especie de somos todos. Mira, en Odebrecht, en la causa de Brasil, declararon que pusieron plata para todas las campañas de la Argentina, menos para la del Frente de Izquierda, y es nuestro orgullo. En todas las campañas pusieron plata. ¿Cómo puede ser que alguien en Brasil dice se puso plata para todas las campañas políticas de las elecciones en Argentina y eso pasa, no pasó nada? Hasta que alguien, bueno, ¿qué necesitan? ¿Un cuaderno? Me parece que hay que discutir el tema más de fondo y eso no niega todo lo que dije antes. Me parece que esta investigación está absolutamente manipulada, que Bonadío asumió por la servilleta y que siguió con todos los gobiernos posteriores negociando y canjean las causas. Hay libros escritos de cómo los jueces federales se quedan con una causa para agarrar a tal o cual funcionario y después eso se canjea por beneficio. Lo que está pasando en la justicia es escandaloso. O sea, la justicia vos decís que es extorsiva directamente. Mira, tener una persona detenida y preguntarle si se arrepiente una vez que está en la cárcel es un método extorsivo de por sí. No le podemos decir, perdón, no le podemos decir justicia, no le podemos decir justicia, le tendríamos que decir, bueno, llamémoslo Poder Judicial. Porque justicia es otra cosa. Poder Judicial. ¿El Poder Judicial es extorsivo? Sí, pero uno no puede quejarse cuando cae en desgracia, ¿eh? Yo siempre cuestioné la figura de la asociación ilícita. ¿Por qué? Porque es una figura que se inventó para perseguir. Está inventada, se inventó en el contexto histórico de persecución de los comunistas y los anarquistas a principios de siglo. Yo siempre lo dije, te puedo traer acá 20 videos míos dando charlas y explicando que esa figura había que
derogarla. Durante el gobierno kirchnerista no se la derogó, sino que se la amplió a la asociación ilícita terrorista, incorporada por la ley antiterrorista. Entonces, uno no puede quejarse de las leyes cuando lo perjudican, uno tiene que tener una coherencia y denunciar las arbitrariedades de las leyes del Poder Judicial en todo contexto. Ahora, es legal, digo, que haya está legalizado la ley del arrepentido, digo, por más que sean arrepentidos light, hoy si no, ni siquiera nos estaríamos enterando de los millones y millones que pagaron de coimas. Pero no podés justificar, yo no coincido con eso. Yo sé algo que no coincido con eso. ¿Sabés por qué? Porque estas causas, como la famosa doctrina Irursum, viste que se habla mucho de la doctrina Irursum, se utilizan causas rimbombantes para sentar una jurisprudencia que viola derechos democráticos elementales y después se le aplican a todos. Esto después va al preso común, a la izquierda cuando nos arman causas por movilizarnos y protestar. ¿Y qué haces? ¿Hay que eliminarla? ¿Hay que cambiarla esta ley? Mira, esta ley no es para investigar toda la corrupción en la obra pública. Esta ley es para investigar a unos y dejar libres a otros. Ustedes han puesto un montón de ejemplos de cómo Calcaterra se fue a la casa, de cómo los empresarios prácticamente no quedan manchados con esto. Tienen un año para corroborar lo que dijeron. ¿Qué sé yo? Daniel, me parece a mí que... Daniel está ahí, o sea, yo de ninguna manera justifico arbitrariedades porque Miriam, después se vuelve contra el pueblo. No, Ya sé que es una ironía, pero me parece hoy... que seguir diciendo, después de 2 años y medio de gobierno, que Macri es malo, que está cayendo el salario real de los trabajadores y demás, es un diagnóstico. El problema es que del otro lado hay ese malestar que dan las encuestas porque no se ve cuál es la salida. La CGT... desaparecida. Tuvo tiempo hasta para hacer un comunicado y pronunciarse contra el derecho al aborto, pero por toda esta situación no aparece. Ayer hizo un acto Moyano con un sector opositor que claramente dice que es opositor. ¿Cuáles son las medidas de lucha? Todos los diarios titulan que hay 21F, hay 2019. Es decir, cada cual está haciendo su negocio electoral para el año que viene, pero la realidad es hoy. El cierre de los kioscos es hoy, el que no llega a fin de mes es hoy. ¿Y dónde está la dirigencia sindical? Más del 70% de la gente que tiene un trabajo registrado no llega a fin de mes. Por eso te ironizo. Con altísimos niveles de trabajo no registrado. Por eso te ironizo. Hay gremios. Trabajo registrado. ¿Qué pactaron paritarias ya trabajar, de acuerdo hoy trabajar con lo no que quiere dice decir que Miriam. salís de la pobreza. Podés trabajar y seguir estando bajo el nivel de la pobreza, podés seguir siendo pobre y que no te alcance para llegar a fin de mes. Entonces, me parece que en algún momento se tiene que terminar la etapa del análisis y del llanto y hay que empezar a discutir. ¿Y cómo sería pasar a la acción en este caso? Mira, yo creo que a veces se carga mucho que no hay fuerza, que la gente no quiere, te dicen el paro hay que construirlo, esa frase ya la he escuchado, el paro se construye. Cuando hay convocatorias claras, la gente sale, el paro, los 2 últimos paros generales fueron contundentes. El 21 de febrero, cuando Moyano llamó a la 9 de julio, fue una movilización importante. Es decir, no es que hay un problema que la gente no quiere pelear. Las mujeres demostramos que cuando hay una demanda clara salimos a la calle y la tierra tiembla. O sea, más allá después de lo que haya hecho el Senado, se demostró que fuerza para luchar hay. Pero todavía no hay un plan de lucha. Todavía no queda un poco de discurso de, bueno, pero hay que bancar porque se robaron todo. Un sector, hay que bancar hay un porque sector. no queda todavía un poco de eso. Y por odio a un gobierno que terminó. Sí, por eso el propio gobierno ahora pero decae, pero para eso, es cierto, pero decae, claro. Eso que era una parte importante de la población va quedando cada vez más chico. El gobierno lo usa para eso. Claro, el gobierno lo va usa. quedando cada vez. La figura de Cristina Gisela, Kirchner. Igual queda cada vez más chico. Las mujeres demostramos que cuando hay una consigna que nos mueve y que podemos Miriam, autoorganizarnos, estoy de salir a la acuerdo. calle. Los paros generales fueron grandes. Nadie puede decir que la gente no paró. Ahora, si vos tenés una dirigencia sindical que no te defiende, tenés una dirigencia sindical que habla de fútbol, de aborto, pero nunca de la vienen de naves extraterrestres, salen de la gente que somos todos nosotros. No, pero la sociedad... No, pero vos no podés culpar Yo a la creo- sociedad para de mí lo la que hoy sociedad- está haciendo la CGT. yo- El quiebre del gobierno, como decía Gisela, hasta octubre, el gobierno polarizando, si querés, como decíamos Sí, antes. ganó con la las figura- elecciones ganó y las le elecciones. visitó el gobierno y ganó. quiebre no estuvo por ninguna de las roscas electorales del peronismo que tuvieron todo el verano diciendo que se yo creo que es reunían la porque hay sociedad la que se 2012, quiebra. sino que el quiebre estuvo, te lo dicen hasta los propios encuestadores del gobierno, en diciembre cuando salimos a la calle a enfrentar eso- la reforma a eso previsional. voy. A un costo alto, sí, nos Sí, reprimieron, Miriam, nos pero hicieron también se causas quebró la- penales, todo lo Miriam, que hubo. también se quebró la economía. Hasta ese momento el problema, el gobierno decía que no tenía problemas económicos. Yo Sí, digo, el gobierno miremos decía, la pero el sociedad deterioro con la cara que económico tiene. venía. Después Pero- el gobierno acelera las medidas económicas que Pero profundizan preguntale a la Daniela crisis. Rosso. Sin embargo, Yo Miriam, eso coincido, no pero- te digo que no, pero el mal humor social cambia en diciembre cuando deciden Pero es atacar que los yo- jubilados. Y yo recuerdo cuando se llevaron en la movilización de la CGT el atril
¿no? Y se lo llevaron los laburantes sueltos, porque la verdad era una crítica justamente a esa especulación. Algunos lo leyeron bien, otros siguen leyendo cualquier cosa dentro de la CGT. Pero con esa misma perspectiva, nosotros planteamos claramente el Frente Izquierda que no hay que pagar la deuda externa, que es una deuda usuraria y fraudulenta y que hay que romper con el FMI. ¿Qué van a hacer? Porque si vos te fijas, todos hablan del pasado, pero nadie dice qué va a hacer con eso. Y el gobierno acaba de firmar un acuerdo terrible con el FMI y está sobreendeudando el país. Entonces vos escuchás mucho que hablan de hay 2019. Yo comulgo en mi barrio. En mi barrio. Yo comulgo con un espacio. En mi barrio querés juntar firmas para cargar una luminaria y empiezan las discusiones de la grieta. No, pero, y ahí podemos hablar de romper con el Fondo Monetario. Yo comulgo. Mira, es la única salida que tiene el país. Si no querés seguir acentuando las condiciones de dependencia hay una respuesta. Yo comulgo con un espacio político. Todo lo demás es demagogia. Yo comulgo con un espacio político que le dijo chau al Fondo Monetario Internacional y que hizo la renegociación de la deuda más significativa de la historia. Sí, pero la renegociación de la deuda más significativa de la historia que dejó en diciembre del año pasado, del 2015, ¿y ahora? El 8% de deuda sobre PBI en dólares. Bien, digo, hay formas de hacerlo. Ustedes criticaron eso, pero tan mal no estuvo, me parece. Decían que no iba a tener el presupuesto aprobado, pero bueno, hay que ver qué pasa en el Congreso. Yo no veo cómo se puede aprobar, uno, y dos, que no es socialmente viable, aunque consiga las manos para tener el presupuesto. ¿Cómo alguien aplica un hachazo de 300.000 millones de pesos Daniel, sobre esta es sociedad? lo mismo de lo que dice Hernán. Hernán dice, nosotros le pagamos al fondo. Le pagaron en un contexto de crecimiento a tasas chinas, como se decía en ese momento. Sí, en este contexto... Imposible. Entonces, digamos la verdad, cada uno tiene que exponer. Pero Miriam, vos decís que es la única solución. Pero decime un país que haya roto con el fondo que le vaya bien. Decime un país que haya aceptado las condiciones del fondo y que le haya ido bien. La pregunta es la misma. Decime uno de los que le haya ido bien con el fondo. No soy el abogado de Macri. ¿Por qué no hay plata para educación y salud en la Argentina de la dictadura a esta parte? ¿Por qué? ¿Porque todos son malos? ¿O porque la plata se va para otro lado? Mirá, no hay la educación y la salud no empezaron a decaer desde que asumió Macri. No, seguro. Yo no le atribuyo todo lo mal al kirchnerismo, mucho menos, pero te quiero decir. No, fíjate, de la dictadura para acá, la deuda externa. Yo le hablo a la misma sociedad que vos. Por ende ese es el dinero que no hay para la misma sociedad que vos. Pero no es así, de la dictadura hasta acá no es todo lo mismo. Vos tenés gobiernos que hicieron aumentar la deuda y después uno que la hizo bajar. No es lo mismo. ¿Cómo me metés todo en lo mismo? No es lo mismo. Te lo contesté. Pero legitimar una deuda fraudulenta hace que después eso es otra discusión. Ahora, yo te planteé otro mecanismo de abordaje de la deuda. Yo te planteé otro mecanismo. Que no te guste, está bien. Pero yo te planteé otro. Y yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para nada. Lo critico desde que nací, más o menos. Entonces, y creo que hay que deshacerse del Fondo Monetario y en todo caso discutir si hay condiciones realmente objetivas para poder avanzar en la ilegitimidad de la deuda actual, de la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Perfecto. ¿Te parece que no es ilegítima? Pero qué sé yo, son todos negociados, uno tras otro, se pagó 100 veces la deuda externa. Con vocación, no es solo con vocación, es vocación y hay que tener la voluntad y la verdad, la organización Ponele popular. Que tenés la voluntad, concedeme que el contexto económico no es el mismo de cuando pagó Néstor Kirchner que el contexto económico de hoy, mundial y de la Argentina. Pero podemos recordar 2001 cuando el intento de romper con el fondo. ¿Vos te parece que el crecimiento con el modelo neoliberal de Macri es posible a tasa china? ¿Te parece en serio? No creo que la tasa china sea un problema de modelo. Toda América Latina creció a tasa china. Está bien, pero si vos querés que Macri se deshaga del fondo, no va a pasar. Lo que digo es, si viene otro gobierno, aplicará otro modelo. Los que se dicen opositores tienen que decir qué van a hacer con el fondo y qué van a hacer con la deuda externa. Porque de la dictadura a esta parte se transformaron en una sangría. No, también lo volvés a meter en el paquete, es todo lo mismo. Nos vendieron que con el endeudamiento... Entonces, vos entrás hoy a la Argentina con dólares y te vas mañana y te ganaste la plata en las 24 horas y nadie te pide explicaciones. No pasaba lo mismo en el gobierno anterior. Entonces, no pongan sobre la misma vara porque no es lo mismo. No son las mismas. Han sido dos políticas económicas distintas. Se quebró el modelo kirchnerista, Macri dijo que con la liberalización iba a sacar adelante. La fuga en 2015 fue 3.500 millones en el primer semestre. ¿Sabes cuánto es 17.000? De esto estoy hablando. De esto, entonces, si viene otro gobierno, tiene que aplicar regulación. Tiene que aplicar regulación, si no, no funciona. No hay forma. Y eso sí lo hizo el kirchnerismo. Por eso no pueden poner desde la dictadura hasta
Macri es todo lo mismo, porque total es todo lo mismo. No, eso lo estás diciendo vos, eso lo estás diciendo vos, porque esa muletilla que a mí me da mucha risa, porque sabés que la gente en la calle no les cree que nosotros tenemos un pensamiento tan básico y tan simplista, que solucionamos la realidad diciendo son lo mismo. Entonces, sigan haciendo ese chiste de Twitter, está buenísimo. No, pero no. Está buenísimo. Miriam, además tienen ahí gente que te pone, vos dijiste, a mí me da mucha risa. La gente no les cree, yo no pienso eso, yo no digo que Bonadío es lo mismo. No hago Dos veces lo dijiste, me acabas de decir dos veces te pregunté si veías las mismas condiciones internacionales las que ustedes le habían pagado al fondo para repetirlo. Dos veces te pregunté qué proponías. Si ibas a romper con el fondo sí o no, no responden. Entonces, pero dos veces te lo respondí, Miriam. Lo que quieras, pero respondan. ¿Van a romper con el fondo? ¿Van a pagar la deuda? Dos veces te lo respondí y no te lo respondí además con una dialéctica. ¿Van a romper con el fondo? Pero por supuesto, ya lo hicimos. Le pagamos al fondo y le dijimos chau. ¿Y sabés qué pasaba, Miriam? No venía el fondo a la Argentina en el kirchnerismo, ¿te acordás? Sí. ¿Te acordás de eso? Entonces, ¿qué parte me estás preguntando? Pues no la se parte entiende. De romper, te la respondí porque dos veces, te respondí. Y si no todo es mentira, porque si siguen lo de la reducción de la deuda, me dice que la deuda es la misma porque no lo divide por PBI. No sé cómo quieren discutir esto. En serio, yo te digo, a ver, hay que deshacerse del fondo, sí, pero ¿sabes por qué? Además, por la deuda y porque además el fondo te impone las reglas económicas. Y eso es lo que dijo Néstor Kirchner. Sí. No lo inventé yo. Tenemos que romper con la deuda. Daniel dice entonces revisar todo. Miriam, nosotros romper todo, no que pagar. No hay que pagar, pero en serio me gustaría poder debatir alguna vez sin chicanas, porque si vos te pones a mirar, la deuda externa se pagó 1000 veces y todos los gobiernos han pagado y todos se van teniendo más deuda. Entonces hay que discutir de fondo, porque esa es la plata que no está en salud, en educación, en cosas elementales. Es un saqueo que fundamentalmente desde la deuda, desde la dictadura militar se transformó también en un mecanismo de fuga, ¿no? Se retroalimentan las fugas. Gracias por haber venido, gracias por haberte quedado también hasta el final.